But yeah, so that's why I have this. Y por eso es que lo tengo. I'm just having fun with it for now. Y por ahora me estoy divirtiendo con eso. Sometimes you gotta have fun in life. A veces hay que divertirse en la vida. All right. Amen. Amen. So this morning I do want to talk about prayer. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de la oración. I do want to talk about something, it's serious business is prayer. Y yo quiero hablar porque es algo serio, la oración. And Pastora, I call her Mama Sumi, but Pastora Sumi, Mama Sumi, Y la pastora Surmi, que la llamamos pastora Mama Surmi, she already made an announcement about how we're going to have our Zoom prayer. ella ya anunció que vamos a tener la reunión por Zoom acerca de la oración. And something as when I was in my, in June when I was praying and seeking God, Y en junio cuando estaba orando y buscando el rostro de Dios, asking Him for direction and just loving Him. pidiéndole dirección, llamándolo, One of the things I felt he wanted to emphasize even more in this church y una de las cosas que yo sentí que él quería enfatizar más en esta iglesia is the ministry of intercession. era el ministerio de la intercesión. And we do amazing. We pray in the cell groups already. Y nosotros sí ya nos reunimos para orar en las células. Every morning, Monday morning, we pray as a staff. Todos los lunes en la mañana oramos el staff. And I know many of us already pray in our homes. Y yo sé que muchos de nosotros también están orando en las casas. But something I just feel God wants to emphasize more is prayer. Pero algo que yo quiero, o yo siento que Dios quiere enfatizar más es la oración. And so I want to encourage us as we move forward Yo quiero alentarnos mientras nos movemos o avanzamos, that in our own lives and even together that we take the business of prayer very serious. que en nuestra propia vida y colectivamente nos tomemos este asunto de la oración muy en serio. Because I've learned in my life Porque yo he aprendido en mi vida that many more things can happen through prayer que muchas más cosas pueden suceder por medio de la oración than in all my strivings and all my trying. que todos mis intentos carnales o corporales. I've learned that prayer is a tool that God gives us Yo aprendí que la oración es una herramienta que Dios nos da to really move His kingdom along. para mover su reino y To avanzarlo. see transformation and change in Para ver impossible situations. Transformación y cambio y en situaciones imposibles. And it's one of the ministries that God puts on earth for His church to accomplish. Y es uno de los ministerios que Dios pone en su iglesia para que cumpla en la tierra. It's important to have people praying for one another. Es importante tener las personas orando los unos por los otros. And the Bible talks a lot about that. Y la Biblia habla mucho acerca de eso. And so today I'm going to go through a few things. So if you have your Bible, Y hoy quiero pasar por varios versículos, así que si tienes tu Biblia, you can turn to Mark chapter 11. vámonos a Marcos 11. Marcos capítulo 11, Verse 15. versículo 15. If you don't have your Bible, you can put it on if you have the phone app or whatever it might be. Si no tienes tu Biblia, puedes ponerlo en el celular. So this is Jesus. This is the ministry of Jesus. Y este es el ministerio de Jesús. And I'm just going to emphasize one thing that it says on there. Y yo quiero enfatizar en una cosa que dice allí. In verse 15 it says, So they came to Jerusalem. En el versículo 15 dice, llegaron a Jerusalén. Then Jesus went into the temple. Y entrando Jesús en el templo, Remember, today we talked about the tabernacle. ¿se acuerdan que hoy hablamos del tabernáculo? Eventually they built a permanent temple. Eventualmente abrieron un templo permanente. So then Jesus went into the temple Entonces Jesús entrando en el templo and began to drive out those who bought and sold in the temple, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo and overturned the tables of the money changers y volcó la mesa de los que cambiaban dinero and the seats of those who sold doves. y los asientos de los que vendían las palomas. So this was Jesus. Jesus was, for lack of better terms, he was pissed off. Y este era Jesús y para no usar otro término estaba enfadado. There's things that make Jesus angry and upset. Y hay muchas cosas que hacen a Jesús molesto, enfadado. And this was one of those things. Y esta era una de esas. They were using the temple. Estaban usando el templo. They were using the place that people were supposed to go and give alms and offer prayers to Estaban God. usando el lugar donde las personas tenían que ofrendar para Dios y darle sacrificios. And they were just using it as a place for their own Y purposes. estaban usándolo como un lugar para ganancia y beneficio propio.
And so this made him upset Entonces esto lo molestó, because he knew in their hearts they didn't care about the things of God. porque él sabía en su corazón que a ellos no le importaban las cosas de Dios. And so he flipped because they were cheating people. I'm not going to go into it, but they were cheating people out of money. Y ellos ahí estaban engañando a personas con su dinero. So it says he would not allow anyone to carry the wares through the temple. Y dice, y no le permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Then he taught, Y les enseñaba, saying to them, diciendo, "Is it not written, no está escrito, my house mi casa shall be called a house of prayer será llamada casa de oración for all nations, para todas las naciones? but you have made it a den Pero tú has hecho of thieves." una cueva de ladrones. So he said, this is Jesus says, "My house shall be a house of Y prayer Jesús está diciendo, mi casa será llamada casa de oración for all nations." para todas las So it's naciones. a desire that God has, Así que es un deseo que Dios tiene. something that he wants even now from his church, Y es incluso algo que Él quiere para su iglesia. for his church to be a house of prayer for all nations. Que su iglesia sea una casa de oración para las naciones. And then we start to see in the beginning of the church. Y vemos en el inicio de la iglesia, So if you could flip with me quickly si puedes ir conmigo, to Acts chapter 2, a Hechos capítulo 2, just a few books later, un par de libros después. we see the beginning of the church in Acts Vimos el inicio de la iglesia en Hechos, chapter 2. capítulo 2. It says this in verse 40. Y en el versículo 40 dice esto. This is right after Peter gives a sermon. Justo antes que, o después que Pedro dio el sermón. He gives a famous sermon and people get saved. Él predica un sermón muy famoso y las personas son salvas. And so in verse 40, Entonces en el versículo 40 it says, "With many words he testified dice, con muchas otras palabras testificaba and exhorted them, saying, solemnemente y les exhortaba diciendo, Be saved from this perverse sean generation." salvos de esta generación perversa. Then those who gladly received his word were baptized. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. And that day 3,000 souls were added to Y them. se añadieron aquel día como 3,000 almas. And this is the verse I want to emphasize. Y este es el versículo que quiero enfatizar. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, So teaching a la enseñanza, and fellowship a la comunión, in the breaking of bread al partimiento del pan and in y prayers. a la oración. So we see there was like four things that were very important that they continued steadfastly. Y vemos que tres cosas que ellos hicieron que se dedicaban continuamente. In teaching, La enseñanza, which is what we do on our doctrine classes and the newcomers classes and in the cell groups. que es lo que hacemos en las clases de nuevos inicios, en las clases bases de la fe y en las células. In fellowship, La comunión, which is why we encourage you to get together with one another. que es por eso que nosotros los alentamos a que se unan unos a otros, se No. reúnan, Not just on Thursdays, but in other days to encourage one no another. solo los jueves, pero otros días para alentar unos a otros. In the breaking of bread, Con el partir del pan, taking communion and also eating with each other. tomar comunión y también, o la Santa Cena, y comer también unos con otros. And in Y prayers. también la oración. And so we also we have prayers every Monday. Y por eso es que tenemos oración todos los lunes. But we feel God wants to take us deeper through these Zoom prayers. Pero creemos que Dios nos quiere llevar más profundo en estas reuniones por Zoom. We feel that God wants to pray for many things. Creemos que Dios quiere que oremos por más cosas. And within 30 minutes, we can pray for a lot. Y en media hora podemos orar por mucho. We can pray for the needs of this church. Podemos orar por las necesidades de esta iglesia. We can pray for the needs of the community. Podemos orar por la necesidad de la comunidad. We can pray that the Bible says to pray for our government and even the world. La Biblia dice, oren por el gobierno, por el mundo. And we want to pray for one another. Y queremos orar por unos y los otros. And that we can see great victory in each other's Y vemos lives. grandes victorias en la vida de cada uno. Amen? Amén. Finishing this up, Para it terminar says, esto, then fear came upon every soul, y dice, y sobrevino temor a toda persona. and many wonders and signs were done through the Y apostles. muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Now all who believed were together Todos los que habían creído estaban juntos and had all things in common, y tenían muchas cosas en común. and sold their possessions Vendían sus propiedades and goods, y sus bienes and divided them among all, y los compartían entre todos as anyone had need.
según la necesidad de cada uno. So continuing daily with one accord in the temple, Día a día continuaban unánimes en el templo. and breaking bread from house to house. Partiendo el pan, comían juntos, They ate their food with gladness and simplicity of heart, con alegría y sencillez de corazón, praising God and having favor with all people. alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. And the Lord added to the church daily Y el Señor añadía cada día el número de ellos, those who were being saved. los que iban siendo salvos. Hallelujah. Amén. What an amazing picture of the early church. Qué imagen tan hermosa de la iglesia They were, primitiva. they were with one accord. Ellos estaban en un acuerdo. They ate with gladness and simple hearts, Comían con alegría y sencillez de corazón, praising God alabando a Dios and having favor with all the people. y teniendo favor con todas las personas. And the Lord added daily those who were being saved. Y el Señor le añadía diariamente a, las Hallelujah. a esas personas. I believe God's going to add daily those who are being Y yo saved. creo que Dios va a añadir acá también diariamente a aquellos que están siendo salvos. Amen. Amén. We're going to go through a few verses Y today vamos a ir por un par de versículos más ahora. that are about prayer. Y después acerca de la We're going to oración. go through them quickly. Vamos a pasar rápido. So we're going to keep going. So buckle your seatbelts, Así que vamos a ir Come on. rápido. Pónganse su cinturón de seguridad. prophetically, Proféticamente. and let's go on this vamos a prayer. ir Let's en go on this tren de oración. Tren de la oración. Okay. Turn with me to a few more chapters to Acts chapter 10. Vayan a Hechos capítulo 10. Click. Seatbelts are in. Ya están los cinturones de seguridad. Every time I leave my father-in-law's house, Cada vez que yo, not every time, but o cada vez que yo salgo de la casa de mi suegro, I have a bad habit where sometimes when I'm driving, I don't put my seatbelt on. yo tenía un mal hábito que a veces cuando empiezo a manejar no me pongo el cinturón de una. It's a bad habit. Es un mal hábito. So sometimes when we're backing out of my Y a veces cuando estamos my como in-laws or my parents my parents' house, de la casa de mis padres, de mis suegros, and I look over, yo miro, and my Papa Alejandro is like, Alejandro, y es así. seatbelt. So Cinturón. I gotta put my Me seatbelt la on. pongo. All right. No matter how old you get, your parents are still your parents. No All importa right. qué tan viejo seas, tus padres siguen siendo tus padres. All right. There was a certain man, Acts chapter 10, verse 1. Y en Hechos 10:1 dice, había en Cesarea un hombre llamado There was a certain man in Caesarea called Cornelius, Cornelio, a centurion un centurión of what was called the Italian regiment, de la cohorte llamada la italiana, a devout man and one who feared God with all his household, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, who gave alms generously to the people que daba muchas limosnas al pueblo judío and prayed to God always. y oraba a Dios continuamente. So I want to tell you, this was a man, Déjame decirte, era un hombre, he didn't yet, you'll see, he didn't yet have the full revelation of Jesus él Christ, no tenía la revelación completa de Jesucristo, but nonetheless he feared God. pero él temía a Dios. I believe the God that the same God that the Jews worshipped, Y yo creo que el mismo Dios que los judíos adoraban, he worshipped. él también adoraba. And so he just didn't yet have the gospel. He didn't hear the gospel Solo yet. que él no tenía el evangelio en él. But either way, it says he feared God Pero dice que él temía a Dios and he gave y generously él daba limosnas generosamente. and he prayed to God Y always. dice, lloraba a Dios continuamente. Moving on. About the 9th hour of the Y day, después dice, como a la 9ª hora del día, he saw clearly in a vision vio claramente en una visión an angel of God un ángel de Dios coming in and saying to him, que entraba donde él estaba y le decía, Cornelius. Cornelio. and when he observed him, y mirándolo fijamente he was afraid. y atemorizado. You know, angels are not little babies with little butts that have little wings. Tú sabes, los ángeles no son como unos bebecitos que tienen unas alas bien bonitas y un arpa. Whenever you see someone encountering an angel in the Bible, Cada vez que tú ves a alguien que tiene un encuentro con un ángel en la Biblia, they are filled with fear ellos son llenos de miedo, de because these temor. angels come from the presence of God. Porque estos ángeles vienen de la presencia de Dios. They are spiritual beings with glory, Son seres espirituales llenos de gloria. and they are for God. Y ellos están para Dios. They are on assignment. Y tienen una And so asignación. whenever you see someone in the Bible seeing an angel, it's always they're afraid or they bow down or they even try to worship. Y cada vez que vemos un ángel en la Biblia, siempre o tienen miedo, o se postran, o intentan adorarlos. So this Bible, this is, they said Cornelius. The Dice angel said Cornelio. Cornelius.
And when he observed him, he was afraid and said, "What is it, Lord?" Y mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo, ¿qué quieres, Señor? So he said to him, Y le dice, "Your prayers and your alms have come up for a memorial before God." tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. How amazing is this? ¿Qué tan asombroso es esto? You know, sometimes you think when you're praying that God doesn't hear, A veces tú piensas que cuando tú oras, Dios no te escucha. or that if you're praying, nothing happens. O cuando tú oras, nada sucede. Or maybe when we come together at a worship that we're just singing songs. O incluso cuando venimos y nos juntamos a adorar, que simplemente estás cantando canciones. Or you think when you come and you give your money or you give money to someone O cuando tú vienes y tú das tu dinero o le das dinero a alguien, that you're just doing it to do it, or someone's going to use it in the wrong que way. lo estás haciendo simplemente por hacerlo y que alguien va a usarlo de una forma incorrecta. Why should I give? Porque yo debería dar. I want to tell you, Déjame decirte, when you give, when cuando you tú das pray, y when you oras worship, y cuando adoras, when you do it with the right heart, cuando lo haces con el corazón correcto, it goes up as a memorial to God. sube como un memorial, como una ofrenda delante de Dios. You're doing it to God. Tú lo haces para Dios. So out of all the people Y de todas las personas in the en world, el mundo, the angel was sent to Cornelius' el house. ángel descendió a Cornelio. Why? ¿Por qué? Because he gave generously. Porque él dio generosamente. He prayed always. Él oró He constantemente. feared God. Él temía a Dios. And these things came up as a Y memorial. esas cosas subieron como un And I memorial. find that so beautiful. Y yo hallo eso tan hermoso. This was an Italian man. He was in charge of Roman Y soldiers. ese era un hombre italiano que estaba a cargo de una legión de romanos. He was actually, to the Jewish people, he was an enemy. Que para los judíos él era un enemigo. He was an occupier of their land. Él era un conquistador, un ocupador de su tierra. But to God, Pero para Dios, he was someone who he was going to use to bring the gospel. él era alguien que le iba a usar para llevar el evangelio. Because he feared God. Porque él temía a Dios. And his prayers went up as a Y sus memorial. oraciones subieron como un memorial. So the angel says, "Send men to Joppa Y dice, envía hombres a Jope and go find Peter, y manda traer a un hombre llamado Simón, and he will tell you what you must do." que también se llama Pedro, y él te dirá qué hacer. And when the angel who spoke to him had departed, Y después que se había ido el ángel, Cornelius called two of his household servants, Cornelio llamó a dos de sus criados. and he sent them, De un To soldado Joppa. piadoso que constantemente le servían y los envió. just to put that there. So the men go to Joppa. Y los hombres van a Jope, They find Peter. encuentran a Pedro. It says Peter was Y praying. dice que Pedro estaba orando. He goes into a trance and sees a Él vision, entra en un trance y ve una visión, basically saying that this gospel is not just for Israel or the Jews, but it's actually for the Gentiles. y básicamente le dice que este evangelio no solamente para los judíos, pero también para los gentiles. And then all of a sudden he opens the door and he sees the men that Cornelius sent. Y de repente él levanta los ojos y ve los hombres que Cornelio envió. And they tell him, "Will you please come and meet and speak to our master?" Por favor, puedes venir y hablar con nuestro maestro, nuestro Señor. So Peter obliges and he goes. Entonces Pedro obedece y va con ellos. Acts 10:30. Y Hechos Let's jump 10, up now. 30, vamos a saltarnos. So Peter goes to this house. Pedro va a esta casa. Now this is a big deal because Jews didn't go to other people's houses in that Y time. esto era algo muy significativo porque en ese tiempo los judíos no podían entrar en casas de gentiles. So Cornelius said in verse Y 30, Cornelio le dice en el versículo 30, 4 days ago I was fasting until this hour. hace 4 días estaba orando hasta ahora. He was fasting, Estaba ya orando en su casa, ayunando. ayunando. So Cornelius also practiced fasting. Y Cornelio practicaba el ayuno. Maybe you don't think if you fast it does anything. Probablemente tú no piensas que o piensas que si ayunas no hace nada. But I'm going to tell you, it does something in the Pero déjame spirit. decirte que sí hace algo. 4 days ago, I was fasting until this hour. Hace 4 días estaba orando a esta hora. And at the 9th hour, I prayed in my house. Y a la hora novena oré en mi casa. And behold, a man stood before me in bright clothing and said, Y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelius, Cornelio, your prayer has been heard, tu oración ha sido oída. and your alms are remembered in the sight of God. Y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Alms, how does it translate? Like giving? Like, yeah. Yeah. Charity. Yeah, are remembered in the sight of God.
son recordadas delante de Dios. Once again, he reaffirms what the angel said. Una vez más, él recuerda lo que el ángel le dice. Your prayer has been heard. Tu oración ha sido escuchada. Your giving has been remembered. Tu dar ha sido recordado. Send therefore to Joppa Envía unos hombres a Jope and call Simon here, whose surname is y haz Peter. llamar a Simón, que también se llama Pedro. And it just goes on. The end of that story Y al final de esa historia, is that Peter starts to speak and the Holy Spirit falls. Pedro empieza a hablar y el Espíritu Santo desciende. And Cornelius and his household, they receive the Holy Y Spirit. Cornelio y su casa reciben el Espíritu Santo. Their household is saved. They receive the Y gospel. su casa son salvos y reciben el Evangelio. Cornelius' prayers and his giving brought salvation to his home. La oración y el dar de Cornelio trajo salvación a su casa. They have power. They brought blessing. Trajo poder, bendición. And mostly what I want to take before we move on to another topic Lo or que yo- another Y verse lo que yo quiero resaltar antes de movernos a otro versículo is that God saw es Cornelius. que Dios vio a Cornelio, He heard his prayers. escuchó su oración He saw his giving. y vio su dar. I'm telling you, when you offer prayers to God, Déjame decirte, cuando tú ofreces oración a Dios, when you give, cuando tú das, whether it's money or your time ya or your sea dinero energy, o tiempo o energía, when you sacrifice for others, cuando tú sacrificas eso para alguien más, it's a memorial to God. eso es una ofrenda para Dios. And God sees and He Y remembers. Dios no solo lo ve, pero se acuerda. He might not send you an angel, Tal vez no te envíe un ángel, but I'm telling you, it pleases God. pero déjame decirte, eso complace a Dios. So first, I just want to tell you that God sees and He hears and He Y remembers. primero quiero decirte que Dios ve y te recuerda. But secondly, I want to talk about how much power there is when we get together and pray. Pero lo segundo que quiero hablar es cuánto poder existe en la oración. So if you could flip 2 more chapters. Así que si puedes ir a 2 capítulos más adelante. I told you, make sure your seatbelts are on. We're going to go quick. Te dije, Okay. ponte el cinturón de seguridad, porque vamos rápido. Okay, Acts chapter 12. En Hechos 12. Okay. So fast forward this is a few chapters after Peter was involved with preaching the gospel and the Holy Spirit falling. Y estos son un par de capítulos después de que Pedro le predica a Cornelio y el Espíritu Santo desciende. Now Peter, Ahora Pedro, for preaching the gospel boldly, por predicar el Evangelio con poder o con valentía, he was thrown in prison. los meten en prisión, He was thrown in prison. lo echan a la prisión. So chapter 12, verse 5. Entonces en el versículo 12, capítulo 12, versículo 5 dice, Peter was therefore kept in prison. así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, Pero, pero constant prayer was offered to God for him by the church. la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Hallelujah. Aleluya. Peter was in prison Pedro estaba en prisión for preaching the gospel. por predicar el That Evangelio. was a bad situation. Estaba en una situación mala. They had already seen one of their other partners be killed. Ya acababan de ver a otro de sus compañeros ser asesinados. He was in prison and he was killed. Él estaba en prisión y lo asesinaron. So Chuso, it looks like Peter's in the same situation. Dicen, wow, Chuzo, Pedro está en la misma situación. Peter was in prison, Pedro estaba en la prisión. and as soon it looked like he was going to be killed as well. Y parecía que lo iban también a matar. Pero Constant prayer la oración ferviente was offered to God fue hecha de la iglesia para Dios. for him Por él, by the church. por la iglesia. What is that? ¿Qué significa eso? That is intercession. Eso es la intercesión. That is praying for someone, Es orar por alguien más. that interceding on his behalf. Interceder en su... Peter was in an impossible situation. Pedro estaba en una situación imposible. There was no human way that he can get out of Y prison. no había forma humana donde él podía salir de esa prisión. But what is impossible with man, Lo que era imposible para Dios, with God all things are possible. para Dios todo era posible. And so the church got together Lo que era imposible para el hombre, para Dios no era posible. and they offered prayer to God. Y ofrecieron oración a Dios. And let's read what happens. Y vamos a leer lo que sucedió.
And when Herod was about to bring him out, Y cuando right after, verse y, 2. y cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, That night Peter was sleeping, Pedro estaba durmiendo bound with 2 chains entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, between 2 soldiers. entre 2 soldados. And the guards before him, the door, were keeping the prison. Y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. So Peter was in like max penitentiary. Pedro estaba en un penitenciario de alta máxima seguridad. He wasn't just a normal prisoner. He was bound with No chains. solamente Guards were surrounding un him. prisionero normal, estaba encadenado y durmiendo entre 2 guardias. So he was a prisoner. Él era un prisionero de prisioneros. But the church, Pero la iglesia, now behold, ahora he aquí, an angel of the Lord stood by him, dice, de repente se apareció un ángel del Señor and a light shone in the prison. y una luz brilló en la celda. And he struck Peter on the side Y el ángel lo tocó a Pedro en el costado and raised him up, y saying, lo despertó diciéndole, "Arise quickly." levántate pronto. And the chains fell Y off las of Peter. cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Then the angel said to him, Y el ángel le dijo, "Gird yourself vístete and tie on your y sandals." ponte las sandalias. And so he did. Y lo hizo. And he said to him, Y el ángel le añadió, "Put on your garment and follow me." envuélvete en tu manto y sígueme. So he went out and followed Y him, siguiendo Pedro, and did not know what was done by the angel was real, y no sabía lo que hacía el ángel, si era verdad, but thought he was seeing a vision. sino que creía ver una visión. This was so impossible that even Peter, while it was happening, didn't believe it was happening. Esto era tan imposible que incluso Pedro, al momento que estaba sucediendo, no sabía que estaba sucediendo en realidad. He thought it was a vision. Él pensó que era una visión, But when they went to the city, pero cuando fueron a la ciudad, or they went past the guards, they went past the gates, they went into the city, que pasaron los guardias y llegaron a la puerta de hierro de la ciudad, they went out and went, yeah, so basically to fast forward, everything opened, the angel got him out. la puerta abrió y el ángel lo sacó. And then it says, I don't know what verse this is. And when Peter had come to himself, 11. okay, verse 11, Y el versículo 11 dice, cuando Pedro volvió en sí, he said, dijo, "Now I know for certain that the Lord ahora has sent sé his angel que el Señor me ha enviado su ángel and has delivered me from the hand of y Herod me ha rescatado de la mano de Herodes and from all the y expectation de of the todo lo Jewish que people." esperaba el pueblo judío. So when he had considered this, Y al darse cuenta de esto, he came to the house of Mary, fue a la casa de María, the mother of la John, madre de Juan, whose surname was Mark, también llamado Marcos, where many were gathered together donde muchos estaban reunidos y oraban. praying. Y oraban. They were gathered together praying. Estaban reunidos y oraban. So I want to tell you, Cornelius offered constant prayer, his Déjame household. decirte, Cornelio ofreció oración constante en su casa. It released an angel on Y assignment. eso envió un ángel a una asignación. Now the church was in constant prayer. Y ahora la iglesia estaba constantemente orando. It released an angel on Y assignment. envió un ángel en una asignación. Peter was set free. Y Pedro fue hecho libre. And it's so crazy that he went back to the house and the house was still praying. Y fue loco porque él entró en la casa y la casa seguía orando. Here we go. Where are we? Okay, 13. And when Peter had come. Okay, and as Peter knocked at the door Y dice, cuando llamó a la puerta de la entrada, of the gate, ya, a girl named Rhoda came to answer. una sirviente llamada Rode salió a ver quién era. When she recognized Peter's voice, Y al reconocer la voz de Pedro, because of her gladness, she did not open the gate, de alegría no abrió la puerta, but ran in and announced that Peter stood before the gate. sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. But they said to her, "You are beside Y yourself." le dijeron, estás loca. Yet she kept insisting it was so. Pero ella insistía que así era. So they said, "It is his angel." Y le dijeron, no, es su ángel. This was such an impossible Fue situation una situación tan imposible that even when Peter showed up at their door, que incluso cuando Pedro pues, se le presenta en la puerta, they said, "That can't be Peter. dicen, no, no puede ser Pedro. Tú estás loco. Estás loco. Estás loca. You must be crazy." Debes estar loca. But it was Peter. Pero sí era Pedro. And God used the Y church Dios usó a la iglesia to intercede para interceder for an impossible situation por una situación imposible, to save Peter's life. para salvar la vida de Pedro. My house shall be called a house of prayer for all Mi nations. casa será llamada una casa de oración para las naciones. Amen. Amén. Now, in the rest of Acts, you see that often
they would customarily go to pray. Y tú ves que en el resto del libro de Hechos ellos se acostumbraban a continuamente reunirse y orar juntos. And so just buckle your seatbelts, just give me a few more minutes, and I'm going to show you a few things quickly. Y entonces, ahora sí, cinturón, vamos a mostrarle un par de cositas más. This was Acts. This is about Peter and Cornelius, different people in the beginning of the church. Estas son distintas personas en el libro de Hechos. But if you look at the epistles, Pero si tú ves en las epístolas, if you look at Romans, Ephesians, Colossians, Philippians, Philemon, si tú ves en el libro de Romanos, Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón, if you look at Timothy, si ves al Timoteo, if you look at the epistle of Peter, la epístola de Pedro, if you look at the epistle of James, la de Santiago, they all make mention of prayer. todas hacen mención de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque oración es muy, muy importante. Because prayer is very, very important. Intercession is not optional. La intercesión no es opcional. It's something that is called for the prayer, for the church to make. Es algo que la iglesia está llamada a hacer. And it's not just for certain people. Y no es solo para ciertas personas I seleccionadas. do believe some are called to be intercessors, Yo sí creo que hay personas que están llamadas a ser intercesores, where their main ministry is intercession. donde su ministerio principal es ser intercesores. But I believe all of us are called to pray. Pero yo sí creo que todos estamos llamados a orar. We're all called to intercede. Todos estamos llamados a interceder. Each one of us should have our own prayer life. Cada uno de nosotros tiene que tener su vida de But oración personal. also each one of us should gladly come together and pray. Pero también cada uno de nosotros tiene que tener el gozo de venir juntos y orar. Romans 12, Romanos 12, verse 9. versículo 9. This is Paul. Pablo dice, Okay, in verse 9, I'm going to read this quick. Let love be without hypocrisy. dice que el amor sea en ustedes sin hipocresía, Abhor what is evil. aborreciendo lo malo, Cling to what is good. aplicándose a lo bueno. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. Sean afectuosos unos con otros con el amor fraternal, In honor, giving preference to one another. con honra, dándole preferencia unos a otros. Not lacking in diligence. No sean perezosos en lo que requieren Fervent in spirit. diligencia, pero sean fervientes en el espíritu, Serving the Lord. sirviendo al Señor, Rejoicing in hope. gozándose en la esperanza, Patient in tribulation. perseverando en la tribulación, Continuing steadfastly in prayer. dedicados a la oración. This is Paul to the Romans. Este es Pablo hablándole a los romanos. He hasn't met them. Él todavía no los había But he says, conocido. continue steadfast in prayer. Continúen en la oración. Continue steadfast in prayer. Continúan dedicados a la oración. A few chapters later, Un par de capítulos después, in the same letter, en la misma carta, he asked them to pray for him. él les pide a ellos que oren por él. He says, I'm just going to read it because we're going to go quick. Y lo voy a leer Chapter 15, verse 30, he says, Now I beg you, en el 15, dice, ahora oren a ustedes. brethren, Les pido, hermanos, hermanos, through the Lord Jesus a través del Christ Señor Jesús and through the love of the Spirit, y el amor del Espíritu, that you strive together que ustedes juntos, with me in prayers to God. con oración para mí a Dios. So he says, I beg you, hermanos. Y dice, hermanos, yo les ruego, I beg you through the Lord Jesus les Christ, ruego a través del Señor Jesús, through the love of the Spirit, por el amor del Espíritu, that you strive with me in prayer que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios, to God. For me. por mí. This is Paul. Este es Pablo. For what? ¿Para qué? That I may be delivered from those in Para que sea Judea librado de los que son desobedientes who do not believe, en Judea, that my service for Jerusalem may be acceptable to the y que mi saints, servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, and that I may come to you with y joy, para que con gozo llegue a ustedes, that we may be refreshed. por la voluntad de Dios. So he's saying, let's pray together for the will of God to be Él done. dice, oremos juntos para que la voluntad de Dios se haga. Why would he ask that? Porque Él pediría eso. Why would he ask brothers in Rome that he's never met before to strive with him in prayer? Porque Él le pediría a los hermanos en Roma que se esfuercen juntamente para orar. Because the will of God for our lives is not an automatic. Porque la voluntad de Dios en nuestra vida no es algo que sucede automáticamente. It's not automatic. No es automático. God gives us a ministry of intercession. Dios nos da un ministerio de intercesión. How we live our life matters. Cómo vivimos nuestras vidas es
importantes. The decisions you make matter. Las decisiones que tú tomas And son the importantes. prayers that we pray can change Y things. las oraciones que oramos pueden cambiar cosas. We go to prayer first. Pero necesitamos orar primero. We go to God first. Y vamos a Dios primero. And Paul understood this and he knew this. Y Dios utiliza esto. Y Pablo lo entendía. Paul, who saw so many miracles, Pablo, que vio tantos milagros, who wrote so much of the New Testament, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, he was even asking his brothers for prayer. él le pedía a sus hermanos que oraran por él. If there was anyone on earth that you didn't think needed prayer, Si hay alguien en la tierra que tú pensarías que no necesita oración, it would have been Paul, sería Pablo. the one walking in so much power, Aquel que caminaba en tanto poder. the one that had so much revelation from God. Aquel que tenía tanta revelación de Dios. But Paul, in his humility, Pero Pablo en su humildad he says, pray for me, dice, brothers. oren por mi hermano. Pray with me Oren for juntamente the will of conmigo God to be done. para que la voluntad de Dios se haga. I'll tell you, pray for me. Yo te digo, ora por mí. Pray for me as a pastor, as Ora a por mí leader. como pastor, como líder. The will of God is not an automatic. I need His wisdom. I need His grace. I need His healing. I need Him. Y la voluntad de Dios no es automática. Yo necesito su sabiduría, su gracia, su misericordia. Yo lo necesito So a in your Él. prayers, you could pray for me Y as te well. aliento que también ores por mí. Amen. Amén. Ephesians Efesios, chapter 1. I'm going to go capítulo quick. 1. And we'll finish this. Vamos a terminar ya. He's writing to the church in Ephesus Él le escribe a la iglesia en Éfeso. in chapter 1, 15. Y él dice en el capítulo 1, He's 15, writing to the church in Ephesus. a la iglesia de Éfeso le escribe. He says, therefore I also, Dice, por tanto, yo no ceso. after I heard of your faith in the Lord Jesus Después de escuchar su fe en el Señor Jesús and your love for all the y saints, tu amor por todos los santos, do not cease to give thanks for you, no paro de dar gracias a ustedes, making mention of you in my prayers, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, Pido que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, may give to you the spirit of wisdom and revelation and les the dé el knowledge espíritu de sabiduría y de revelación, a un mejor of- conocimiento de Él. of Him, the eyes of your understanding being enlightened. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. And we could go on and on. Y podemos seguir. But Paul's writing to Ephesus. Pero Pablo escribe a Éfeso. And he's saying, I hear the report. Dice, yo escucho el reporte. I give thanks to my God for Le you. doy gracias a mi Dios And por I ti. keep you in constant prayer. Y yo te mantengo en oración constante. I pray that your eyes are open to see Jesus. Yo oro que tus ojos sean abiertos para ver a Jesús. I pray that your inner man gains understanding. Y yo oro que tu hombre interior obtenga entendimiento. That you may see the inheritance you have. Que tú puedas ver la herencia. Why que would tienes. Paul pray this for Ephesus? ¿Por qué Pablo oraba esto a Éfeso? Because it's not a guarantee that they will reach their destiny. Porque no era garantizado que ellos llegaran a su destino. So Paul prays for them. He says, I pray for your growth. Así que Pablo oraba por su crecimiento. I pray for your Y maturity. oraba por su madurez. There was a time in Jesus' ministry Había un tiempo en el ministerio de Jesús that he looks at Peter que él mira a Pedro. and he says, Peter, Dice, Pedro, the devil desire to sift you like wheat. él dice, el diablo quiere zarandearte como el trigo. But Jesus says, but I prayed for Pero you. dice, pero yo oré por ti. Jesus says, I prayed for you that your faith may not Yo fail. oré por ti para que tu fe no falle. The devil desired to take Peter out, El diablo quería quitar a Pedro. but Jesus prayed for Peter, Pero Jesús oró por for Pedro his faith to be para strengthened. que su fe fuera I want to tell you establecida. today that the devil would have no greater victory than to take you out, Déjame decirte, el diablo no tiene victoria mayor que quitarte, than to take this church out, que quitar esta iglesia, than to see El Valle just fall into a complete pit. que ver el valle caer a un pozo sin fin. But we can pray. Pero podemos orar. We can pray for one Podemos another. orar por unos por los otros. We can pray for impossible Podemos orar por situations. las situaciones imposibles. We can pray for those in spiritual bondage. Podemos orar por aquellos que están en atadura espiritual. We can pray for the needs of the saints. Podemos orar por la necesidad de los santos. Some of us are going through impossible things right now in this moment. Algunos de nosotros estamos pasando por situaciones imposibles. But we can pray, Pero podemos orar. and God can change Y Dios lo things. puede cambiar. God will hear our Y prayers. Dios va a escuchar It's nuestra it's a oración. memorial to God. Y va a subir como un memorial ante Dios. Amen. Amén.
In Ephesians 6, Efesios 6. he says, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, El casco de la salvación, la espada del Espíritu, which is the Word of God. que es la palabra de Dios. I'm going to tell you in these Zoom meetings, we're going to use the sword of the Spirit. We're going to use the Word of God. Déjame decirte, en las reuniones por Zoom vamos a usar la palabra de Dios, la espada del Espíritu, And we're going to pray. y vamos a orar. But it says, praying always with all prayer and Y supplication dice, oren siempre con oración y súplica in the Spirit, en el Espíritu, being watchful siendo o mirando with all perseverance and supplication for all saints. con toda súplica y petición para los santos. In Colossians, Paul writes, continue earnestly in prayer, En Colosenses dice, continúen fervientemente en la oración, being vigilant in it with thanksgiving. sean vigilantes con acción de gracias Meanwhile, praying always for us. y oren sin cesar por nosotros. To the church in Philippi, A la iglesia en Filipos he writes, be anxious for nothing, le dice, no se angustien por nada, but in everything by prayer and supplication, pero en todo con oración y súplica, with thanksgiving, con acción de gracias, let your requests be known to God. que sus peticiones sean dadas a Dios. To the church in Thessaloniki, A la iglesia de Tesalónica, he writes, we give thanks to God always for you, él dice, yo le doy gracias a Dios siempre por ustedes, making mention of you in our prayers. haciendo mención de ustedes en mis oraciones. To Timothy, A Timoteo, Paul writes, Pablo le dice, instructions. le da instrucciones. Timothy is pastoring a church. He's a young pastor. Timoteo era un pastor joven And Paul is giving his advice to his spiritual y él son. le da un consejo a su hijo espiritual. He says, therefore I exhort first of all, Le dice, yo te exhorto ante todo, primero, that supplications, que la súplica prayers, y las oraciones y la intercessions, intercesión and giving of thanks y la acción de gracias be made for all men, sea por todos los hombres, for kings, por los reyes and all who are in y authority, por todos los que están en that we autoridad, may lead a quiet and peaceable para life que vivamos una vida tranquila y pacífica, in all godliness and reverence. con piedad y reverencia a Dios. It's the church's job to pray for the government. Es el trabajo de Dios orar por la iglesia. It's the por el church's gobierno. job to pray for all who are in Es authority. el trabajo de la iglesia orar por toda la gente en autoridad. It's the church's job to pray for our teachers, our El principals, trabajo de la iglesia es orar por los maestros, por los directores, our government officials. nuestros oficiales de gobierno. This is what Paul writes Esto es lo que Pablo escribe to Philemon. al Filemón. He says, I thank my God, making mention of you always in my Le doy prayers. gracias a Dios, a quien le doy mención siempre a ti en mis oraciones. James, Santiago he writes, escribe, is anyone among you suffering? This is chapter 5. si alguien de ustedes está sufriendo, And we're going to finish this quick vamos a terminar soon. esto. Is anyone among you suffering? Alguien está sufriendo, Let him pray. que ore. Is anyone cheerful? Alguien está alegre. This is Santiago capítulo 5 versículo 13. James chapter 5, 13. Is anyone among you suffering? Let him pray. Alguien de ustedes está sufriendo, que ore. Is anyone cheerful? Alguien está alegre, Let him sing songs. que cante salmos. Is anyone among you sick? Alguien de ustedes, entre ustedes está enfermo, Let him call for the elders of the church que él llame a los ancianos de la iglesia and let them pray over him, y que oren por él, anointing him with oil in the name of the ungiéndolo Lord. con aceite. And the prayer of the faith will save the sick, Dice, y la oración ferviente del justo and the Lord will raise him up. le sanará. And if he has committed sins, he will be forgiven. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Confess your trespasses one to another, Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros and pray for one y another, oren los unos por los otros that you may be healed. para que sean sanados. The effective, La oración fervent eficaz prayer del justo of a righteous man ujú, avails much. puede lograr mucho. Amen. Amén. Amen. I believe there's many things that we're going to see. Yo creo que muchas cosas vamos a ver nosotros. I believe there's many miracles that are waiting to take place. Yo creo que hay muchos milagros que estamos esperando que sucedan. There's many breakthroughs that are ready to Hay happen. muchos rompimientos que van a suceder. And as a church, when we come together, Y como iglesia, cuando nos juntemos, we're going to pray. vamos a orar And then we're going to celebrate. y vamos a celebrar después. Because I'm telling you, Pero yo te voy a decir, there's not much greater joy that you can have in your life than answered prayer. no hay un gozo más grande que tú puedas tener en tu vida que una oración respondida. In Revelation, En Apocalipsis, we'll end it with the last book. y este es el último libro, ya para terminar. In 2 chapters, it talks about a bowl of En incense dos capítulos habla acerca de un tazón lleno de incienso
being poured out or being offered to the throne of God. Me dice que se era derramado como ofrenda delante del trono de Dios. And it says that in that bowl of Y incense dice que en ese tazón de incienso is the prayer of the eran saints. las oraciones de los It's santos. the prayer of the Eran las saints. oraciones de los santos. Can you imagine that? Tú sabes, Incense is something that in the Old Testament time was offered as a sacrifice to God. el incienso era algo que en el Antiguo Testamento se ofrecía como sacrificio a Dios. A pleasing aroma to God. Era un aroma agradable para Dios. Our prayers, our worship is pleasing to God. Nuestra oración, nuestra adoración es agradable para It Dios. tells God we trust Him. Eso le dice a Dios, Dios, confío en ti. Lord, we trust you above all else. Confiamos en ti por encima de todo. And Holy Spirit, use us. Y Espíritu Santo, Use us for your purposes on earth. úsanos para tu propósito en la tierra. And prayer shakes things in the Y spiritual que realm. la oración mueve cosas en el reino It espiritual. changes things. Cambia cosas. It breaks curses. Rompe maldiciones. It brings blessing. Trae elección. It sends an angel to release Peter out of prison. Envía ángeles para que saquen a Pedro de la prisión. It brought salvation to Cornelius' house. Trae salvación a la casa de Cornelio. God used Paul to pray for the growth of the church in Ephesus. Pablo, el Señor usó a Pablo para que orara por el crecimiento de la iglesia en Éfeso. I hope God uses us to pray for our growth. Y yo espero que Dios nos use a nosotros para traer crecimiento a los hermanos. Amen. Amén. So the ministry of intercession is extremely valuable in Así our que el own ministerio de lives. intercesión es muy valioso en nuestras vidas. I was very pleased. I was speaking with a young man, Y estaba muy complacido. Estaba hablando con un hombre joven. and he told me that he was trying to give advice to someone. Y me dijo que él estaba tratando de darle un consejo a otra persona. And I said, you know what? Sometimes giving advice doesn't always work because they don't want to Y listen. yo dije, tú sabes, hay veces que dar consejos no funciona porque no quieren escuchar. But you know what I do found works? Pero tú sabes qué fue lo que yo sí descubrí que funciona mejor. Prayer. Orar. You could pray for them. Puedes orar por That ellos. God will remove the veil from their Que eyes. Dios quite el velo de sus ojos. That the spiritual bondage of therein is broken. Que ¿cómo es? El velo se quite. And this person said, my grandma told me that same thing. Y esta persona dice, bueno, mi abuela me dijo lo And mismo. I said, well, your grandma's very smart. Dice, bueno, tu abuela es muy inteligente. Amen. So to finish up, Así que para terminar ya, we have some directions. tenemos algunas directivas. There's 2 boxes in the back. Allá atrás tenemos dos cajas. One is if you have a prayer petition. Una es si tú tienes una petición de oración. If you have something that you want the church to pray for, Si tú tienes algo que quieres que la iglesia ore por ti, you can grab one of these things in the back, puedes agarrar una de estas cosas de atrás. and you could fill it out with your name and your number, Lo puedes llenar con tu nombre, con tu número. and you could write what you want prayer for. Y puedes escribir lo que tú quieres pedir oración. And then there's 2 boxes. Y hay dos, abajo hay dos cositas para hacer check. One is for Zoom, Uno es si tú quieres que se ore en Zoom. like if we can pray for you as a church when we pray on Zoom. Si quieres que esa oración se ore en las reuniones de Zoom con la iglesia. As a church, and the other says private. O también la opción si prefieres que oremos por ti en privado, no en esa reunión pública. So the goal is in our 35 minutes Zoom meetings, Y la meta es que en la reunión de Zoom de 35 minutos, for the first 20 minutes or so, we're going to pray for certain topics in the church. que los primeros 20 minutos oremos por ciertos temas en la iglesia. In the last 10 minutes, we're going to pray for petitions. Y los últimos 15 minutos vamos a orar por peticiones de ustedes. So if you're comfortable with us praying together on Zoom, Así que si tú te sientes cómodo de que nosotros oremos todos juntos por esa petición en Zoom, check Zoom. ponle la cosita que dice Zoom. If it's something extremely private that you don't want, that you just want the staff to know, Si es algo muy privado que tú solamente quieres que el staff o el liderazgo sepa, ponle el check que dice privado. we could pray for you on Monday. Y oraremos por ti en privado nosotros los lunes. But the goal is we want to pray for you as a church through Zoom. Pero la meta es que queremos orar por ti como iglesia en el Zoom. Okay, so that's 1 box. Entonces eso es un papelito, The box next to it, una caja. Y la otra Yeah. caja que está allá, and these cajas, estas cajas es en el fondo. esas cajas están allá Atrás. en el lobby, las dos.
Atrás? Atrás. Sí. Atrás, yeah. Okay. Allá. And yeah, it's in the desk actually, on the desk. Es allá. Okay. The other, hay otro caja, en la otra caja, hay otro papel there's another paper para testimonios. for testimonies. ¿Por qué? Why? Because we're not going to pray Porque no vamos a orar, and not believe that there's going to be no testimonies. creer que va a suceder y van a haber testimonios. Because when we pray, Porque cuando oremos, we're praying to a God who hears us, estamos orándole a un Dios que nos escucha. and the Bible says if God hears us, He'll Y respond. la Biblia dice que si Dios nos escucha, So we responderá. believe angels will be released. Y los ángeles serán desatados. We believe things will shake and happen. Creemos que cosas van a suceder y van a pasar. And so if we start this prayer, Y cuando oremos esta oración, we're believing for testimonies. creemos por testimonios. And so for those of us who are going to strive in prayer for one Y another, para esos de nosotros que estemos laborando en oración por uno por el otro, we want to share in the victories with you. queremos también compartir la victoria contigo. And so we want to hear your testimonies. Y queremos escuchar sus testimonios. So the box next to it is for the box of testimony. Y la siguiente caja allá afuera dice testimonios. And it's the same thing. You put your name, your Es lo mismo, number, pones tu nombre, número, what God did. escribes lo que Dios hizo. And then if you're willing to have it public, Y si estás dispuesto a que se comparta en público, or it has to stay just private. pues en público, y si no, le pones la cosita que dice privado. But the goal is for it to be public Pero because la meta es que sea público. we want to be able to share it on the Zoom Porque queremos compartir en el Zoom and celebrate. y celebrar. The Bible says mourn with those who mourn and La ley cheer dice- and celebrate with those who Lloren celebrate. con aquellos que lloran y alegrense con los que se alegran. Amen. Amén. So we're gonna have these Vamos a two tener boxes. Estas dos cajas allá afuera. And so we're just getting these Zooms started, Y vamos a empezar estas reuniones de Zoom and we're trying this to see if this time works. y vamos a empezar estas reuniones, ver si el tiempo funciona. Well, we're gonna start with 7 a.m. Por ahora vamos a empezar a las 7 de la mañana. and it's just 30 minutes, Y solo son media hora. and we're just gonna have prayer leaders, Y vamos a tener líderes de oración different topics that we're gonna pray together. con distintos temas que vamos a orar juntos. And so we're just asking people to hop on, Y le estamos pidiendo a las personas simplemente que se unan. even if you're walking to work or driving or doing something. Incluso si tú estás yendo al trabajo o estás manejando, You can still hop on, tú todavía puedes unirte and you can still pray with these y points puedes that we're orar praying together. con nosotros juntos. And so we're trying this out, and we're believing God for many victories. Estamos creyéndole a Dios por muchas victorias a través de esto. Obviously, we're still going to keep prayer in the cell groups, and the more prayer, the better. Claro que vamos a continuar orando en las células y mientras más oración tengamos, mejor. But I'm hoping that God, with many of us with the Zoom, that God gives us a real heart for intercession and Y prayer. yo oro y espero que a través de estas reuniones de Zoom, el Señor nos dé a nosotros un corazón más dado a la intercesión. And I'm excited for answered prayer. Y yo estoy emocionado por esas oraciones contestadas. I'm excited to pray for in these meetings. Y emocionado por orar con ustedes en estas reuniones. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you so much Padre, for gracias who you are, por Lord. quién tú eres, We thank you for your life, and por tu vida, Lord, we thank you that we can even come together, y gracias que podemos reunirnos that we could be a praying church. And y ser una iglesia intercesora. Lord, thank you that we're already a praying church. Y gracias que ya somos una iglesia que ora. Thank you that for all the intercessions that are raised up in our homes. Gracias por toda la intercesión que hemos levantado en nuestras casas, Thank you for the intercession that's raised up on Mondays for por the la cell groups. intercesión en los lunes en las células. Thank you that there's already been many testimonies, Y ya gracias que han habido muchos testimonios much breakthrough y mucho rompimiento. from the prayers that have already been offered. Y las oraciones ya han sido ofrecidas. But Father, I ask that you take us even deeper Pero Padre, yo te pido que nos lleves más profundo en esto, in this ministry of prayer, en este ministerio de oración, in this ministry of praying for one en another, este ministerio de orar uno por el otro for praying for the different things that you've assigned us. y orar por esas cosas distintas y específicas que tú nos has asignado. Thank you that you want things in our life, Gracias que tú quieres cosas en nuestras vidas, impossible situations to become possible. que las situaciones imposibles se vuelvan posibles. And Lord, you teach us to pray Y Señor, tú nos enseñas a orar, that your kingdom come, que tu reino venga your will be y done tu voluntad se haga on earth as it is in heaven. en la tierra como lo es en el So cielo. Father, use this church to pray for your will to be done. Así que Padre, usa esta iglesia para que oremos tu voluntad en la tierra. In this church, in El Valle, in En Panama, esta iglesia en el Valle, en Panamá,
in missions around the world. en las misiones en todo el mundo. Thank you for the privilege Gracias por el that privilegio we can partner with your church de asociarnos con tu iglesia, in praying orando for your kingdom to come. por tu reino. In Jesus' En mighty nombre de name. Jesús. Lord, I bless each person here as they Señor, yo bendigo go a cada persona aquí, throughout their week. sus semanas. Thank you for the situations that you're going to have breakthrough Y in. gracias por todas las situaciones que tú vas a traer rompimiento. Lord, we bless each person in Jesus' Bendecimos a cada name. persona en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Aleluya. God bless you guys. Dios los bendiga.